Cuando son las 6 de la tarde con 39 minutos, le doy la más cordial de las bienvenidas al diputado local Manuel Francisco Martínez, diputado del Partido Verde Ecologista de México, con quien voy a conversar, con quien voy a tener una charla muy interesante sobre un tema, una información que acaba de surgir el día de hoy, que está calientita, para que usted, bueno, pues esté enterado de esta situación en el contexto de la contienda político-electoral que estamos viviendo en nuestro país. Diputado, me da mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenas que esté tardes. aquí conmigo en esta Mucho tarde. gusto. Bienvenido a la tercera de En Contacto por Digital 96, por Digicable y por todos nuestros sistemas. A ver, usted trae este tema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto que en aquellos distritos donde hay una población arriba del 60% de origen indígena, los partidos tienen que registrar candidatos a puestos de elección popular, en este caso a diputados federales, que es la elección que habrá en julio próximo, además de diputado local también y de gobernador, en fin, pero digamos, hablando del ámbito federal, diputados federales se tendrá que registrar a un candidato de origen indígena en aquellos distritos cuya composición, digámoslo así, sea mayoritariamente indígena. Y esto ha ocurrido aquí en el estado de Veracruz, específicamente en el distrito de Tantoyuca, ¿verdad? ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues es una determinación que hace en principio el INE. El INE. Pero de otra manera, en una impugnación que se realiza, el Tribunal Superior Electoral sentencia que no solamente, bueno, en principio se habían mencionado 28 distritos electorales de los 300 que hay en la nación. Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral decide que de 28 sean 12, pero finalmente se determinan 13 distritos electorales. Dentro de esos 28 se encontraba, como lo mencionaba hace un momento, Zongolica y Papantla. Correcto. Pero con la limitación del 60%, no entran esos dos distritos electorales, pero sí entra Tantoyuca, que tiene una población indígena del 70.7% en sus 16 municipios que comprende este distrito. El distrito federal. El distrito federal, definitivamente. La demarcación federal. Y bueno, yo quiero hacer una referencia muy importante para el momento, sobre todo como diputado local del distrito 2 de Tantoyuca, y desde luego lo hago en cumplimiento a mi comisión permanente. Mi comisión permanente, en la comisión permanente como presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas. Correcto. Entonces, con la idea clara y precisa de que no pudiera ser una decisión legal, un marco legal, el que se ha violentado. Claro. De tal suerte que lo que tenemos que hacer es difundir esta información a nivel estado, que se conozca y que además se lleve a cabo. Claro, que se cumpla con esta normatividad. Que los partidos, las coaliciones cumplan, particularmente en Tantoyuca, con postular a sus candidatos y que tengan origen. Oiga, ¿y cómo perdóname usted, pero cómo se determina que una persona es de origen indígena? Es decir, ¿qué se le pide? ¿Qué rasgos? ¿O qué? La primera, el primer requisito en la cual se debe de manifestar aquí es su origen indígena. Que haya nacido en una comunidad indígena, pero también lo preponderante es que domine una lengua materna, por lo menos de los 14 que existen en el estado de Veracruz. Claro. Y bueno, esto es en el caso de Tantoyuca, pues existe el otomí, existe el tenec, existe el náhuatl, y que bueno, pues sin duda tiene que ser una persona que domine esa lengua, que sea identificable y además que muestre que ha estado en acciones preponderantemente de ayuda y de apoyo al sector indígena. Claro. Y en ese sentido, pues obviamente no es tan fácil, digamos, esquivar los lineamientos que marca el INE. Y claro, además su servidor y toda la ciudadanía estaremos muy al pendiente para que eso se cumpla, claro, y se lleve a cabo. Le debo decir por qué. Porque con esto, ¿qué es lo que se está cumpliendo? En un porcentaje muy pequeño de los 300 distritos, pero ya habrá en la soberanía máxima
13 diputados federales indígenas que podrán pugnar sobre todo por el presupuesto que invierta el gobierno federal. El gobierno federal en años anteriores hizo una inversión del 13% sobre el presupuesto anual. Actualmente está haciendo una inversión del 5%. ¿A los pueblos indígenas? A los pueblos indígenas a través de la ha habido CDI. Una reducción en ahí. vez de crecer, ha bajado. Y además, donde sabemos que hay la productividad para la alimentación de todos los mexicanos, donde hay ese trabajo y donde hay esa necesidad de proyectos productivos, de recursos, de subsidios, es el sector indígena. Sí, claro. Y es el más delimitado. No tiene instituciones educativas, no tiene hospitales apropiados para la salud, no tiene proyectos productivos. Lo que genera CDI no es tan preponderante para impregnar a todos los indígenas del país. Aún más grave, en el estado de Veracruz no hay un presupuesto especial para los indígenas. No me digas. La comisión permanente que yo presido actualmente en el Congreso del Estado, y eso me da mucho gusto, es que ya se logró integrar el Consejo Consultivo de Pueblos y de Comunidades Indígenas. Tenemos 14 consejeros ya, más la representación de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, más la representación de la Universidad Veracruzana Intercultural, y su servidor como presidente de la comisión, ya se integrará inmediatamente el Consejo Consultivo de Pueblos y Comunidades Indígenas, que el gobernador del estado tomará en breve la protesta en el Pleno del Congreso. Y a partir de ahí ya podremos empezar a trabajar sobre un programa operativo anual. Pero no es lo que quiere el Consejo Consultivo de Pueblos y Comunidades Indígenas. Lo que quiere el indígena es etiquetar un presupuesto especialmente para los indígenas, como se le da a la CIOP, como se le da a la CEPA, como se le da a Salud, y lo pide del 1.5%, equivalente a 1.530 millones de pesos. ¿Para qué? Para la salud, del presupuesto estatal, especialmente para los indígenas, porque luego se construye un hospital, pero en la cabecera. Oiga, es lo que estoy pensando, por ejemplo, que ha pasado con Tantoyuca, es decir, uno piensa en Tantoyuca y piensa, pues obviamente en la ciudad, no que el distrito esté compuesto mayoritariamente por población indígena. Uno va a Tantoyuca y bueno, pues es una zona, es una ciudad media, es una ciudad, digamos, con características más urbanas que rurales, ¿no? Más citadinas que indígenas. Le comento, hay que citar al municipio de Tezcatepec. Claro. Es un municipio que está, la palabra no que se tome grosera, pero está refundido. No, para nada. Y la Matlán, claro. Son municipios hasta arriba de la sierra, ¿no? Bueno, si Chicontepec está en condiciones como está, desde el punto de vista de vías carreteras, desde el punto de vista acceso, de la educación, de la salud, ya no digamos de Tezcatepec, Tlachichilco, para llegar, por un lado te caes y por el otro te caes también al barranco. Complejísimo, son lugares olvidados. Claro, estamos platicando con el diputado local Manuel Francisco Martínez sobre este tema, la necesidad de apoyar, de impulsar políticas, acciones públicas a favor de los pueblos y comunidades indígenas, y en este contexto de la contienda político-electoral, pues estamos ante una realidad. Advierte el diputado que hay que tener mucho cuidado de estar observando. A ver, me llama la atención esto que usted dice, que hay que observar que se cumpla este imperativo legal de que partidos y coaliciones postulen a personas de origen indígena. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar si no se les observa? Lo que puede pasar es que si no se difunde de manera eficaz, de manera contundente hasta los rincones más alejados de los municipios indígenas del estado, sin duda habrá una violación a la normatividad electoral. Y sin duda, bueno, si algún candidato o algún partido o coalición quisiera violentar esto, bueno, pues para eso están los indígenas preparados para exigir tener un verdadero representante. O sea, el peligro es que postulen a alguien que, digamos, no sea de origen indígena y que, vamos a decirlo así, lo disfracen de indígena.
lo quisieran, pero no se podría. Por eso precisamente. Por eso hay que estar alerta, la ¿no? Comisión de Asuntos por eso Indígenas pone usted ese dedo ahí, su ¿no? servidor está precisamente difundiendo, porque hoy lo hicimos en una rueda de prensa. Sí, lo sé, y una lo vez sé. de que terminemos. Pero por eso lo trajimos, lo pedimos que viniera hoy usted aquí. Y precisamente para que nos una lo vez de que platicara. terminemos aquí en la cabecera estatal, nos vamos directamente al distrito. A para todos estos municipios. Para difundirlo de manera eficaz, contundente, y que ojalá que ese indígena sensible, que sienta lo que es la pobreza, que sienta lo que es caminar distancias para llegar a un determinado lugar para educarse, para la atención médica o para cualesquiera de sus gestiones, pues lo sepa, lo haya vivido. ¿Llega a tiempo esta resolución, diputado? Se lo pregunto porque a estas alturas, ahora sí, del partido, ya los partidos y las coaliciones ya van muy avanzados en sus llega procesos perfectamente internos. a tiempo porque la época electoral indica que el registro de los candidatos a la Diputación Federal serán precisamente del 11 al 18 de marzo. De tal suerte, para la elección del 2018, de tal suerte que estamos muy a tiempo, que el INE ya lo difundió. Aquí está precisamente la traducción de la sentencia, en donde se ha expresado toda esa voluntad que emite el INE y desde luego el Tribunal Superior Electoral, y que se tiene que cumplir. Acuérdense, además, no solo eso, de los 13 distritos electorales tienen que ser 6 hombres y 7 mujeres. Claro, además o viceversa, la paridad de género. La paridad de género. Claro. ¿Qué ha venido sucediendo ahora con la paridad de género? De que se está respetando. Y que el mismo Instituto Nacional Electoral se ha estado dando cuenta de que se han querido disfrazar en determinados lugares. Inclusive, antes dijeron que sean 13 indígenas representantes en cualquier parte del país. No. Pero ahora el Tribunal Superior Electoral dijo no. Fijó ya un criterio, ¿no? El criterio va a ser el porcentaje. Y el porcentaje es mínimo para ser un distrito electoral indígena es el 60%. Por eso Songolica no entra, por eso curioso, ¿no? Papantla. Curiosamente, pero si nosotros visualizamos las estadísticas, ahí es donde se observan los porcentajes. Claro, la demografía. Y es una situación muy a tiempo y muy oportuna para esta elección. Perfectamente. Pues yo le agradezco mucho, diputado Manuel Francisco Martínez, muchas gracias. Que haya venido esta tarde, que nos oriente, que nos y ojalá nos den otra oportunidad en breve para que sigamos dando sobre este tema. Claro. El tema indígena yo creo que debe ser considerado de manera contundente. ¿Cuándo se concrete lo del Consejo Consultivo? El Consejo Consultivo yo creo que está en breve. Está que el gobernador regrese el documento, el oficio que le enviamos nosotros, para que decida de una terna que los consejeros decidieron, enviar al gobernador y el gobernador retorne diciendo a quién decide de esa terna, que sea como presidente del Consejo Consultivo de Pueblos y Comunidades Indígenas. Con eso se concreta y hay que ir al pleno y arranca para que se tome protesta este Consejo Consultivo. ¿Cuándo esté eso? Veracruz históricamente, sin duda, es uno de los estados que llega a esta etapa tan importante, para que sea considerado en el presupuesto y que ya empiecen a ver esos foquitos y que ya haya partidas asignadas y que se vaya solventando todas las necesidades de los indígenas. Diputado, le agradezco mucho. No, al contrario, yo le agradezco mucho a usted que nos haya acompañado en esta emisión de